Como siempre, en fin de semana, el Poder Judicial libera a uno de los más importantes potentados de Jalisco, como lo es Don Rodo, al tiempo que también le descubren fuerte fuente de nepotismo al interior del Poder Judicial, en una semana donde también pues exhibieron a los jueces por liberar a gente del marro. De verdad que no se les acaba el cinismo a estos sujetos, pero la reforma judicial tiene que seguir. Y esto aunado a 120 millones de pesos que pagaron por un seguro. Y esto, pues obviamente, ahonda más la crisis dentro de este Poder Judicial, que es definitivamente de los más corruptos en el país. Y miren, justamente dice aquí, ordenan la liberación de Don Rodo, hermano de el mero jefe de Jalisco. Don Rodo, que fue detenido apenas en abril, bueno, pues ya le encontraron argumentos para ponerlo rápidamente en libertad. Al mismo tiempo vemos aquí la imagen del sujeto en su detención, ¿sí? Dice aquí, un tribunal federal confirmó la orden de liberar a Abraham N., alias Don Rodo, hermano del jefe de Jalisco, por irregularidades en su detención. El primer tribunal colegiado de apelación en el Estado de México concluyó que el juez de control que decidió no vincular al proceso a Don Rodo en abril pasado sí fundamentó bien su decisión. Y aquí ponen como pretexto que, en pocas palabras, que el juez estuvo bien al calificar como no válida su detención. Y ya ven que si le sacan la lengua en el operativo de detención, si no les hablan bonito, si no les hacen piojito, si no les acarician la peluca, es una mala detención, y por eso echan para atrás cualquier orden de aprehensión y para pronto hacen de las suyas. Y como les decía también al inicio, un juez esta semana fue exhibido por haber liberado al hijo de El Marro. Ventilan al juez que ordenó la liberación en el 24 horas durante la mañanera. Y es que El Marro, recuerden que fue uno de los principales huachicoleros de este país, protegido en el gobierno de Peña Nieto y protegido en el gobierno de Diego Sinue en Guanajuato. Y una vez que se le detiene, bueno, aparte de que intentaron liberarlo, bueno, al final de cuentas no se pudo, pero ¿qué tal a sus colaboradores y sus familiares? En esta ocasión fue un juez de Querétaro decretando la libertad inmediata de Luis Antonio Yepes Cervantes, alias El Monedas, e hijo del Marro, el jefe de Santa Rosa, que opera principalmente en el estado de Guanajuato. Eso lo dio a conocer la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez. Informó que un juez ordenó la liberación inmediata de este sujeto y rápidamente fue exhibido en plena mañanera. O sea, la verdad es que al Poder Judicial ya le vale, yo creo que la reforma que se va a echar a andar. Quieren hacer su agosto en estos últimos meses que les quedan para retirarse con una gran fortuna amasada en liberaciones de delincuentes por todos lados. Pero miren, ya también se les va a acabar su nepotismo en el Poder Judicial. Esta semana o estos últimos días fue denunciado que hay una sola familia que tiene a más de 60 familiares empleados en el Poder Judicial Federal, y eso sin contar los compadres y los amigos. Dice, apoyado en 2 estudios, la ministra Lenia Batres preguntó si en el Poder de la Judicatura los cargos se consiguen por mérito o por nepotismo. Y dice, mérito o nepotismo, un estudio publicado en 2022 arrojó que hasta 65 miembros de una misma familia trabajan en el Poder Judicial. O sea, el 23% tienen más de 4 parientes, 49%, 2. O sea, esto es prácticamente algo sumamente inédito. O sea, el 89% de las redes familiares en el Consejo de la Judicatura Federal son de entre 2 y hasta 5 personas, y es posible afirmar que en los últimos 2 años las redes parentales bajaron
17%. Claro, cuando ya se le empezó a limitar el dinero. Pero vamos a escuchar la opinión de los periodistas de Sin embargo. Bueno, hay hasta una familia, una sola familia, tiene 65 integrantes. Una sola familia. Una sola familia. Una sola rama familiar. 65 miembros. Yo creo que yo no tengo ni siquiera 65 familiares. Pero hay una familia enquistada en el Poder Judicial. 65 miembros, Álvaro. Sí, y esta es una información oficial del Consejo de la Judicatura Federal. O sea, está todo mundo, Álvaro. Están los cuñados, los hijos de los cuñados, los suegros, no, ni siquiera hay nombres para tantos vínculos familiares. El que nace ya tiene puesto seguro en el Poder Judicial. O sea, es un escándalo, Álvaro. Debería serlo. Es un poder podrido. O sea, como bien lo dice, el que nace ya tiene su puesto seguro en el Poder Judicial y cuando mucho, dependiendo del cargo, una simple licenciatura, ahí al vapor, el Lucita te capacita y tan tan. O sea, ¿qué es lo que sucede? Pues que definitivamente ahora nos convencemos más de que esa reforma judicial tiene que ir con todo y también que se tiene que estipular que nadie puede tener familiares trabajando ahí porque si no, no se va a acabar ese vicio. Y es hasta de pronto natural recomendar al primo, al sobrino, al tío, al yerno, ¿no? Es hasta cierto punto normal, pero ya 65 familiares o hasta 2, uno todavía te la paso. Uno y a lo mejor que fuera una excepción, ¿no? A lo mejor 1 o 2 jueces que tengan familiares, pero ya tanto. O sea, esto es completamente un abuso total y yo espero que esto se pueda revertir pronto con esta reforma judicial que ya en la siguiente semana arrancan los foros para que no digan que fue la aprobación a rajatabla, que les aplicamos la mayoría calificada. No, pues que realmente se vea, ¿no? Ahí toda esta parte de que si hubo diálogo, si no quieren estar ahí los del PRI o del PAN, pues es su problema, pero sí se les invitó y no quisieron ellos estar ahí, entonces ni siquiera su compromiso está con la oposición y a las personas que votaron por ellos, yo no sé qué les van a explicar, ¿no? Pero bueno, pues así están las cosas en el Poder Judicial. Mientras tanto, yo soy Fernando Carmona, este es el Nopal Times, nos vemos, hasta la próxima. Se repiten las elecciones, Guanajuato y Jalisco impugnarían este mega robo a los pueblos. Aunque todo parecía que ya estaba resuelto, tras 3 semanas después de las elecciones del pasado 2 de junio, se confirma que los fraudes están al 2-1. En Guanajuato y en Jalisco se podrían repetir las elecciones por intervención de los gobiernos estatales. En Guanajuato, el gobernador Diego Sinue hace otro fraude al imponer